Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, en donde siempre recordamos que somos eso, que no se puede describir, que no se puede explicar en palabras. Esa presenciación, eso que de nuevo le etiquetamos amor, Dios, unicidad, eternidad, pero qué bueno que mientras la mente, que es la que proyecta supuestamente el sueño, se identifica con el sueño, pasa por alto lo que es. Entonces te habrás dado cuenta que todo aquel que de alguna forma está en una búsqueda espiritual, en realidad se está tratando de encontrar a sí mismo y no lo sabe. Porque toda la atención va a la mente, va al yo que me creo ser. Cuando digo la mente me refiero a la conceptualización. Trata de entender, trata de hacer sentido, trata de buscar de nuevo. Y eso no nos va a llevar a ningún lado. Todas las palabras y todo lo que se comparte aquí a final de cuentas apuntan al silencio. Porque en el silencio es donde se hace evidente lo que no se podía reconocer, dado que toda la atención siempre está hacia afuera. Entonces, aquí simplemente estamos recordando para que se pueda sentar esa comprensión en la que puedes descansar, donde te das cuenta que todo se está haciendo a través de ti, que tú no eres responsable de nada, porque la vida te vive, no eres tú quien la vives. Y de alguna forma, según esa comprensión se asienta, desde que te levantas por la mañana y hay un descanso. No tienes ninguna responsabilidad. Mientras simultáneamente aparenta que las estás teniendo. Estás observando la vida vivirte como si eres tú quien estás tomando decisiones, mientras que simultáneamente sabes que esas decisiones ya estaban destinadas para ser tomadas. Y bueno, aquí comparto un comentario que se me hace, otro emerger en la conciencia, y observamos cómo esta obra se va desplegando. Y me dicen, Nick, ¿cómo estás? Me dice tú, entre comillas, al irte a dormir, ¿sientes algún tipo de sensación de existir, de existencia? O sea, ¿vas a algún sitio o simplemente dejas de sentir que existes hasta que vuelves a despertar? O incluso mientras estás soñando, si toca soñar. A mí a veces me sucede que sueño y despierto dentro del sueño, tal cual aquí entre comillas. Ese sentido de existencia es el que me refiero. Conciencia, lo único que hay. Pero es curioso porque solo aquí, entre comillas, lo experimento, al menos yo. Después duermo y simplemente siento que dejo de existir. ¿Pero acaso no somos eternos? ¿Qué sería lo eterno? Muy buena pregunta. Mira, vamos a dividirlas, como yo siempre hago, por pedazos para que veas al principio. ¿Tú al irte a dormir sientes algún tipo de sensación de existir o existencia? Ok. La sensación de existir o existencia es la que estás teniendo ahora mismo. Tú no puedes negar tu existencia. Esto es, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a dormir, sientes que existes en todo momento. Lo que pasa es que esa sensación de existencia, en vez de ser algo que se experimenta, que se siente como lo que es, se la adhieres a este yo. Y ahora dices, yo individuo existo. Y ahí es donde surge el miedo. Porque se te pasa por alto que existencia es la sensación de que eres la totalidad, de que eres eso que existe, que no se puede escribir en palabras, esa presencia. Pero al traerla a este yo, ahora dices, yo soy el que existo, pero yo me percibo como separado de la existencia misma, separado del todo. Entonces, como yo soy este individuo separado que existo en ese sentido, pues entonces está el miedo de que pueda morir. Porque creo que la existencia es algo temporal que le está ocurriendo al individuo.
Pero la existencia es la sensación de existir en todo momento, eso no cambia, eso siempre es. Soy existencia misma. Entonces, cuando me acuesto a dormir y entro en el estado de dormir profundo, bueno, si no hay un yo que pueda sentir la sensación de existencia. Existencia siempre es porque es eterno. Pero cuando me voy a dormir y estoy en ese estado de donde ya la identificación no está con este yo, pues entonces, claro, yo no puedo sentir que existo. Porque no hay un yo, no hay una identificación con un yo a quien se le adhiera esa sensación. ¿Tú ves? Es como decir, digamos que mientras estás despierto, tienes una experiencia, vamos a etiquetar la tristeza. Y tú sientes esa tristeza, que es simplemente un movimiento, una sensación que no significa nada, pero para efectos, vamos a decirle tristeza. Cuando te acuestas a dormir y finalmente ya hay una desidentificación con el yo, ¿dónde está la tristeza? La tristeza no existe porque no hay un yo que esté sintiéndola, no hay a quien adherírsela. Pues, por lo tanto, para efectos de la pregunta, cuando me acuesto a dormir no se siente nada, simplemente es lo que es, nada más. O sea, cuando me refiero cuando ya la mente se ha desvinculado de la identificación con este yo y lo que hay es simplemente ese desaparecer. Entonces continúa. O sea, vas a algún sitio o simplemente dejas de sentir que existe hasta que vuelves a despertar. O incluso mientras estás soñando, si toca soñar. De nuevo, cuando no voy a ningún sitio porque no hay un yo. O sea, las preguntas se está haciendo como si inclusive cuando se desaparece la identificación psicológica con este yo, cuando digamos el cuerpo, como quieras llamarlo, está en ese sueño profundo, como no hay una identificación con un yo, no hay un yo que pueda decir que voy a algún sitio u otro, eso es un desaparecer, eso es una forma de muerte. ¿Tú ves? Le tenemos tanto terror a la muerte sin darnos cuenta que cuando desaparecemos por la noche en el sueño profundo, en ese estado de dormir profundamente, eso es lo que se podría decir que es la muerte y entonces es maravilloso. O sea, ni siquiera puedo decir eso porque no hay un yo que experimente nada maravilloso, pero cuando te levantas por la mañana y dices dormí, dormí muy bien, ¿tú ves? Se podría decir que eso es la muerte, ¿tú ves? Y le tenemos tanto miedo a eso. ¿Ves? Pero no voy a ningún sitio, simplemente dejas de sentir que existes, pues claro, porque no hay un yo. Tú ves, eso es lo que tenemos que recordar aquí. No es que la idea de yo sentir es cuando hay una identificación con un yo. Cuando no hay identificación con un yo, no se puede sentir nada porque no hay un yo a quien se le pueda adherir esa experiencia. ¿Ves? Cuando estás en un estado de sueño profundo, de dormir profundo, donde ni siquiera estás soñando, entonces no hay un yo a quien se le puede adherir nada, no hay un yo que sienta, que piense, que diga, que haga, porque no hay yo, no hay nada, ¿entiendes? Por lo tanto, no, la sensación de existencia, de existir es lo que está teniendo lugar ahora en este momento, mientras aparento estar despierto. Entonces dice, a mí a veces me sucede que sueño y despierto dentro del sueño, tal cual aquí me pone entre comillas. Ese sentido de existencia es al que me refiero. Sí, claro, de lo que estás hablando aquí es un sueño lúcido. Y en ese sentido sí, o sea, el sentido de existencia, pues claro, porque se le está adheriendo un yo que ahora es consciente de que está soñando. Entonces, volvemos a traer la atención a este aparente yo, solo que a ese nivel estás soñando, pero eres consciente de que estás soñando. Y entonces él me lo pone aquí entre comillas. Efectivamente, cuando hay una toma de conciencia hacia donde estas palabras apuntan, en este instante ya sabes que esto es un sueño lúcido. Y lo que lo demuestra es la actitud con la que se está viviendo la experiencia de mundo. Como ahora mismo. Ahora mismo, mientras yo estoy filmando este video, simultáneamente hay una toma de conciencia inequívoca que sabe que esto es un ocurrir, que es una cosa que no me está ocurriendo a mí, que aparenta estar ocurriendo a través de mí, pero que no soy yo el que estoy a cargo de ello, sino que esto es un ocurrir, esto es simplemente un observar. Entonces esa misma actitud la vas llevando al mundo, a todo.
como que de buenas a primeras todo es un ocurrir, pero ya aquí es donde yo le había compartido que esto ya las palabras se quedan cortas, las palabras apuntan, pero esto no es una experiencia que digas, ah, no, ahora la entiendo, ahora la comprendo. Es simplemente lo que es un estado de confianza, es un estado que ni siquiera es un estado, pero las palabras nos limitan. ¿Tú ves? Por eso es que cuando Nisargadatta Mahara enfoca mucho en el yo soy, no es para que la mente utilice eso y trate de practicar yo soy para que de buenas a primeras tenga una experiencia. Él está tratando de utilizar una forma, con la limitación del lenguaje, de simplemente descansar en eso. Es como ese descanso en el yo soy es un equivalente a, como dicen en el hindú, algo así, neti neti, no esto, no esto, no esto. O sea, no estamos tratando de entender ni llegar a, pero estamos descartando lo que es falso. Entonces el descanso del yo soy es una forma de descansar en tu sentido de existencia, donde se saca la mente del medio y a la mente no estar en el medio, entonces ahí es como de nuevo la comprensión es lo que va teniendo lugar. Es como cuando tienes un momento de ajá, dicen en México te cae el 20 o te cae la ficha, como dirían en Argentina. Esas no son cosas que tú puedes hacer que ocurran. Ellas naturalmente, orgánicamente ocurren muy espontáneamente. Es como cuando quieres recordar un nombre. Si tratas de recordar el nombre, como que no surge, pero cuando finalmente te pones a hacer otra cosa y te olvidas completamente de eso, ¡pum!, el nombre de buenas a primeras aparece en tu mente. Eso es a lo que vamos. Estas palabras no son para que de buenas a primeras nos enredemos con conceptos intelectuales y finalmente podamos tener una experiencia, no. Las palabras que aquí se comparten es un constantemente señalando, apuntando, taladrando, pero no es taladrando para que tú finalmente lo entiendas, es simplemente para que ya sueltes todo y te des cuenta, claro, es simple, y de ahí en adelante tú vives tu vida normal, confiando en lo que está teniendo lugar, y es que esta comprensión se asienta. Y es que ya está, por eso te digo, y cuando decimos se asienta, ya estamos asumiendo que hay un yo a quien se le va a asentar esta comprensión. Y aquí es donde el lenguaje nos limita. Aquí estamos apuntando a lo que ya es, ya eres. No se va a asentar nada. Nada va a pasar, nada va a suceder. Porque ya es. Lo que estamos es simplemente viendo cómo la mente todavía resiste lo que ya es. Y ahí es donde surgen todos estos conceptos. Y bueno, utilizamos las mismas palabras para volver a desmantelar todos los conceptos. Continúa, dice. Es curioso porque solo aquí lo experimento, al menos yo. Después duermo y simplemente siento que dejo de existir. De nuevo, aquí está la trampita. Duermes y dices, siento que dejo de existir. Si yo todavía siento que dejo de existir, hay un yo que está sintiendo que dejo de existir. Pero lo que estamos apuntando es que, evidentemente, claro, el dejar de existir es lo que orgánicamente ocurre, o la esencia o la experiencia de dejar de existir es lo que orgánicamente ocurre cuando ya no hay una identificación psicológica con este yo, que eso es lo que naturalmente tiene lugar cuando entras en el sueño profundo. ¿Tú ves? Eso es todo lo que es, nada más. Pero mientras hay una aparente conciencia, consciente de eso y consciente de eso, se podría decir que forma parte de la sensación de existencia, pero la existencia simplemente es. Entonces dice, después duermo y simplemente siento que dejo de existir. ¿Pero acaso no somos eternos? ¿Qué sería lo eterno? Ok, de nuevo, mira qué es lo que tenemos que prestar atención aquí. Eterno es, y nada más, eterno no es lo opuesto a lo no eterno. Y aquí es donde tenemos que ser conscientes de esto, es como la verdad. La verdad es absoluta. La verdad no tiene opuestos. Las creencias sí, pero la verdad no. Pero el juego del lenguaje incluso trata de darle un opuesto a la verdad. Dice, está la verdad y está lo que no es verdad. No puede existir lo que no es verdad. La verdad simplemente es. Es como decir, está la luz y está la oscuridad. Es imposible, no existe la luz y la oscuridad. Solo existe la luz, final de la historia. La oscuridad no es lo opuesto a la luz porque te habrás dado cuenta que en la presencia de luz no hay nada más que luz. Pero si entramos en el juego del lenguaje, es el pez mordiéndose la cola, te vas a quedar corriendo en círculos. Por lo tanto, la verdad es, la eternidad es, no tiene nada que ver con tiempo. No es eterno en el sentido de que es eterno porque hay tiempo que dice,
lo no eterno y lo eterno. No, no. Eterno es un lenguaje, es una palabra que se le trata de dar a aquello que no tiene límites. ¿Ves? Nosotros somos lo eterno. Eso es lo que somos. Salvo cuando surge este aparente pensamiento de separación, que es solo un pensamiento. La mente es lo único que hay, salvo cuando se proyecta un sueño. ¿Tú ves? Pero la mente sigue siendo mente, independientemente de que el sueño esté o no esté. Por lo tanto, lo que soy es eterno. Eso es inequívoco. Salvo cuando aparenta surgir un pensamiento de separación. Ahí es donde aparenta surgir lo que no es eterno. Y ahí están los conceptos de que está lo eterno y lo no eterno. Pero ese pensamiento de separación no es nada. ¿Entiendes? Y estamos utilizando un lenguaje que dice como si hubiese habido un pensamiento de separación. Y estamos diciendo que no hubo un pensamiento de separación porque lo que hay es eternidad. Entonces, dentro de lo que aparentamos estar viviendo aquí, esa sensación de pequeñez, esa sensación de limitación que se experimenta al sentir que soy un cuerpo, que soy algo separado del todo, entonces ahora lo que estamos es recordando de alguna forma esa esencia que no tiene nada que ver con esta experiencia humana, pero la experiencia humana es tan aparentemente evidente que no podemos negarla. Entonces lo que estamos ahora haciendo es siendo conscientes de manera que de alguna forma esa comprensión, de nuevo, se hace inequívoca. Y la experiencia humana se sigue viviendo, obviamente, pero con una mentalidad diferente, que es hacia donde apuntan estos videos constantemente. Y ese cambio de mentalidad del que estamos hablando no es algo de lo que se puede hablar. ¿Tú ves? Esto no es para que yo me ponga a hablar de esto, ni para que nos pongamos a hablar y argumentar sobre esto. Esto simplemente es como decir, mira, aquí es hacia donde apunta esto, ahora tú en silencio observa y confía. ¿Tú ves? Entonces, de nuevo, aquí las palabras solo sirven como punteros, pero no trates de engancharte con ellas tampoco, porque lo que vas a hacer es perderte. Sí, es muy simple. Soy eternidad. Te quedas con eso. Ok, soy eternidad. Y ya está, final de la historia. Entonces ahora sí, aparento estar teniendo una experiencia, pero no puedo negar mi sentido de existencia. Y esos son hacia donde las palabras te van arrinconando poquito a poco. Y entonces desde ese espacio de pura existencia simplemente soy. Que es como apunta Nisargadatta Mahārāja, simplemente soy. Es una rendición total a lo que es. Y aquí lo que se requiere es confianza. No entendimiento ni comprensión. Confianza. ¿Por qué? Porque toda tu vida te has acostumbrado a creerte los pensamientos, a creerte todo lo que la mente dice, a creerte la historia. Pues ahora tienes que tener confianza de que, bueno, ya sabes que todo lo que la mente te ha dicho y las historias y todo eso no te ha llevado sino que al sufrimiento y al dolor, y el dolor y el placer se intercalan, pero no te ha llevado a ninguna experiencia de plenitud verdadera. Ahora que estás cuestionando todo lo que has aprendido, requiere confianza en lo que se va asentando el hecho de que simplemente eres, simplemente soy, simplemente es. Y por eso es que te das cuenta que estos videos es un constante recordar exactamente de lo mismo, apuntando en esa dirección, nada más, no se está haciendo nada más aquí. La toma de conciencia tiene lugar y desde que te levantas por la mañana, observas cómo la vida ocurre. En la existencia que eres, observas todo lo que tiene lugar, sensaciones, pensamientos, circunstancias, pero de alguna forma ya hay una toma de conciencia que sabe que todo es un aparente emerger o aparecer, un aparente manifestarse en eso que soy. Y si no te vinculas con nada ni con las apariencias, ni con los pensamientos, ni con las sensaciones, sí, se sienten, se perciben y se observan, pero no te vinculas con ellos, no haces nada, no lo tomas como personal,
vives desde esa existencia de la que estamos hablando, te das cuenta que ya no vives una vida sufrida, vives una vida feliz. Porque nada te está ocurriendo a ti. ¿Tú ves? Simplemente todo es un ocurrir, un emerger en la conciencia y lo observas como la vida se va desplegando, nada. Pero tú descansas desde ese espacio hacia donde las palabras que estamos aquí compartiendo apuntan. Y la única razón por la cual ese espacio, que es lo que eres, que es en lo que descansas eternamente, no se reconoce, es por la identificación psicológica con este yo, que es el que cree que esas cosas le están ocurriendo a. Y ahora te estás dando cuenta que nada te está ocurriendo a ti. Simplemente la vida es un ocurrir y tú eres la existencia misma, en lo que todo aparenta manifestarse. Y por eso constantemente recordamos que eso que eres, que no se puede escribir en palabras, pero le etiquetamos amor, esencia, unicidad, Dios absoluto, paz eterna, dicha infinita, felicidad plena, eso que eres, ¿ok? Para que eso pueda resplandecer, se pueda reconocer, se pueda extender, la identificación psicológica con este yo tiene que desaparecer.